tenemos que tener un fundamento muy claro sobre lo que es el concepto de ontología, ya que el texto que nos plantea el contexto para poder responder esta pregunta monta en cuestión todo el proceso de la definición de lo que es ontología. Podemos resumir lo que nos da el texto y lo que nos da la historia de la filosofía sobre ontología en tres características particulares que componen lo que es el estudio ontológico. La ontología, cuya raíz viene de la palabra griega ontos, que significa ser, y del logos, que significa ciencia, es la ciencia que estudia al ser en cuanto ser. Es decir, que estudia los principios que componen al ser humano como tal, así como la botánica, el principio de lo que compone a las plantas, etcétera, etcétera. Ha sido un problema de estudio durante toda la historia de la filosofía porque no se ha podido establecer una verdad única, clara y distinta de todas las demás, que pueda explicar al ser en cuanto ser. Por eso sigue siendo un problema filosófico, pero siempre trata de ser explicada bajo un principio universal. Todos los filósofos que han tratado desde la antigüedad de plantear la esencia de lo que es el ser, lo han hecho a partir de principios universales. Entonces, tres características: que estudia el ser en cuanto al ser, que es un principio universal de explicación y que estudia la esencia del hombre. Es claro tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la pregunta 86 precisamente nos plantea a uno de los filósofos en la historia de la filosofía que estudia al ser en cuanto ser, que es Parménides. Y la pregunta dice: según Parménides, el ser es único, eterno, inmutable, infinito y necesario. Ese es un principio universal que él plantea sobre lo que es ese ser. Una manera de oponerse a este concepto de ser se encontraría en Heráclito, argumentando que aquí nos opone a otro autor que es Heráclito. Tenemos que tener en cuenta que él también, estudiando la esencia del hombre y planteando un principio universal frente a lo que es el ser en cuanto ser, plantea una teoría opuesta a la de Parménides, que es que no es único, eterno, inmutable e infinito, sino todo lo contrario, que es finito, que fluye, que cambia, que no tiene una identidad única y que es complejo. De ahí aquella analogía que utiliza de que el ser humano es aquel que no se puede bañar dos veces en el mismo río porque la conducta del río, el comportamiento, los cambios que lo afectan hacen que nunca sea el mismo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer al responder esa pregunta es ver cómo se oponen esos dos planteamientos, cómo se oponen entre sí, cómo el de Heráclito en una de estas proposiciones que nos muestran las cuatro opciones de respuesta, se está oponiendo directamente al pensamiento planteado en el enunciado sobre lo que es el ser para Parménides. La A nos dice: un elemento como el fuego refleja la fuerza del pensamiento. La B: la combinación de oxígeno e hidrógeno son características del ser químico. C: todo es permanente y estático, menos el agua de los ríos. D: el devenir refleja la esencia cambiante del mundo. Si nos ponemos a analizar cada una de las cuatro proposiciones, podemos decir que la B y la A no nos están planteando directamente una posición con el pensamiento de Parménides. Sí está en la C y sí está en la D, pero el planteamiento que hace la C de que todo es permanente y estático menos el agua, nos está diciendo una contradicción parcial a lo que es el pensamiento de Parménides, mientras que la opción D, el devenir refleja la esencia cambiante del mundo, sí nos está planteando una oposición total a lo que es Parménides, quien dice que todo es único, eterno, inmutable e infinito. Es decir, la tesis de lo no cambiante del ser que hay en Parménides se ve afectada o contradicha por el devenir que refleja la esencia de lo cambiante que es el ser en Heráclito. Por eso la opción correcta es la D.